Bien, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy que es consumo problemático. Como siempre, vamos a ver algunos conceptos que ustedes lo pueden ir relacionando con bueno, todo lo que venimos viendo de la estructura psíquica y demás. Y sobre todo para que, bueno, vayan entendiendo más una problemática que van a encontrar mucho en su práctica, eh, por lo que, bueno, es más que necesario que se empiece a tener cierto conocimiento de estos conceptos, más allá de las cosas que sabemos por ser algo común o popular, ¿no? La depresión y el consumo problemático son dos de los malestares que, bueno, quizás se conocen más mala información hay, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental que empecemos a tener bien en claro ciertos conceptos que puedan hacer esta relación necesaria entre lo que es, bueno, los trastornos mentales o ciertos problemas en cuanto a la salud mental y bueno, consecuencias como puede ser el consumo problemático. Para eso, bueno, vamos a empezar con el recorrido. El contenido a desarrollar va a ser, bueno, los conceptos y la historia. Nos vamos a centrar un poco más sobre alcoholismo, los síntomas, las fases y las dependencias y la clasificación dentro del alcoholismo, los conceptos de drogadicción y por último vamos a ver los modelos de abordaje en consumo problemático. Por eso siempre, chicos, insisto en que puedan diferenciar lo que son los distintos modelos que ustedes ven. Si los resumimos a lo largo de toda la materia, van a encontrar que vemos tres tipos, ¿no? Cuando iniciamos la materia con introducción a la psicología médica, ustedes ven dos paradigmas que generalmente también se les llama modelos, porque, bueno, los paradigmas no dejan de concretarse en modelos, que va a ser el modelo bioético y el modelo antropológico, donde el bioético tiene un rol, el médico tiene un rol paternalista y en el modelo antropológico tiene un rol más holístico. Después, en relación médico-paciente, ustedes ven 7 modelos de relación médico-paciente, cómo el médico se relaciona con el paciente y que cada modelo de relación médico-paciente va a estar ligado al paradigma que el sujeto tenga. Si yo tengo un paradigma biomédico paternalista, lógicamente mi modelo de relación médico-paciente va a ser un modelo de ingeniería, un modelo sacerdotal, ¿sí? Y ahora lo que nosotros vamos a ver son modelos de abordaje en la problemática específicamente de consumo problemático. Y que, bueno, estos modelos, el consumo problemático siempre ha sido algo, a ver, tan difícil quizás de comprender desde el área profesional que, bueno, termina a veces siendo algo que hasta se puede llegar a, bueno, oponer a un tratamiento realmente efectivo. Entonces también son muy importantes tenerlos en cuenta y cómo se van dando su desarrollo a lo largo de la historia. Bien. Entonces, para empezar, vamos a hacer un recorrido sobre la cuestión histórica. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se habla de consumo problemático, lo primero que se piensa es en drogas, ¿sí?
Y cuando pensamos en drogas, también tendemos a nivel no solamente social, sino también profesional, se tiende a pensar que el problema está en la existencia de la droga, ¿no? Entonces, eh, o también se tiende a pensar que hay ciertas drogas que generan adicción de por sí, o hay ciertas drogas que no. Entonces, bueno, ahí hay un gran fallo conceptual y por ende va a haber un fallo en el tratamiento, lógicamente. Eh, entonces, en este pequeño, pero muy pequeño y muy resumido paso por la historia de la ilegalidad de las drogas, ustedes van a ver que en realidad esto de las drogas como ilegales son muy recientes, ¿sí? Y no quiere decir que en las sociedades, vamos a decir, del mundo clásico, la antigua y demás, habían problemas mucho más intensos de consumo que ahora, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ya partimos con un problema a la hora de pensar los tratamientos, porque se torna ilegal ciertas drogas, como poniendo el énfasis en que el objeto droga es el problema, ¿no? Entonces, fíjense, en la prehistoria, las drogas tenían utilidades que se siguen sosteniendo, ¿no? Hasta el día de hoy, como eh, fines medicinales, rituales, ¿sí? Se utilizaban para ese tipo de prácticas. En la antigüedad, ¿sí? El alcohol fue utilizado como vínculos litúrgicos. En el mundo clásico aparecen las celebraciones, el uso lúdico, las orgías sagradas, ¿sí? Bueno, con el tema de sexualidad ya veremos también eh, cómo, cómo se van dando, ¿no? Ciertas, vamos a decir, procesos, ¿no? En la Edad Media, el cristianismo eleva, por ejemplo, el vino a la categoría de sagrada, ¿no? Como la sangre de Cristo portadora del Espíritu. Y en el Oriente comienza el destilado de las plantas de cannabis, ¿sí? O sea que empieza a, bueno, a haber una producción en función de justamente esta utilización que tenía, esta utilidad de estas funciones, tanto medicinales como rituales y también recreativas. Ya en el siglo XVIII, bueno, empieza a ser un negocio rentable. ¿Por qué? Porque todo aquello que es una producción masiva, como nosotros vivimos en una sociedad eh, con un orden, con un Estado, siempre todo aquello que tiene que ver con los ingresos pasa a bueno, ser manejado o tener ciertos, vamos a decir, intervenciones de los estados. Entonces, empieza a ser un negocio rentable, muchos campesinos viven, ¿sí? Del cultivo y los impuestos a estos cultivos financian los gastos del Estado, ¿sí? Lo que actualmente conocemos con cualquier otro tipo de cultivo, ¿no? Como el de la soja o el del arroz o el de cualquier tipo de cultivo, inclusive incluido el de la marihuana que actualmente en muchos países es legal. Entonces la rentabilidad se hace tan fuerte en algún momento, ¿no? Que también empiezan a aparecer ciertos conflictos como lo que sucede con la guerra del opio en China. Pero estos conflictos no tienen que ver con la producción del opio en sí, sino que tiene que ver más con cuestiones económicas. China, por ejemplo, siempre fue, como lo sigue siendo, el gran productor de mucho producto terminado, entonces tanto las telas como la porcelana, como bueno, todo lo que producen los chinos se exporta hacia otros países
Y el problema fue que en países como, por ejemplo, Inglaterra, donde había una gran producción de opio, lo que negociaron en un momento fue pagar con opio los productos que se adquirían desde China. Pero ¿qué pasa? Por eso también el trueque dejó de existir, de funcionar, porque no es algo que sea práctico y tampoco podemos ir equilibrando un valor estable entre lo que vale un producto y lo que vale el otro. Entonces, no sé, países que exportaban desde China tenían una variedad de productos como telas, las vajillas y demás, y China lo único que recibía era opio. Lo que hace es que haya una sobreproducción o haya un exceso, ¿no?, de una materia prima, y por ende todos los negocios pasan a ser lo mismo. Entonces empezó a haber una gran proliferación de los lugares que se le llamaban bares, ¿no? Como, no me acuerdo bien cómo es el término, pero bueno, donde los sujetos iban a consumir, como ustedes van a consumir alcohol a un bar, bueno, también se podía consumir opio. Esto trae un gran problema por, bueno, esta masividad, ¿no?, donde la mayor parte de la producción pasó a ser esto, ¿no?, de las ventas, del comercio. Entonces China, cuando pide que se le pague con dinero, con libra esterlina en ese momento, este, obviamente Inglaterra se opone porque no le conviene económicamente, y se genera esa guerra del opio, ¿no? Eh, También aparece el mercado de las bebidas alcohólicas destiladas, ¿sí? En esa época empiezan a aparecer todo el comercio que tiene que ver con la ginebra, whisky y demás, ¿sí? En el siglo XIX, bueno, surge el consumo de la morfina, del opio, de la cocaína. El opio y la cocaína se extiende mucho en el área de los intelectuales y de los artistas, ¿sí? Lo utilizan mucho como, vamos a decir, una cuestión recreativa. Entonces, hasta ese momento, estas sustancias no estaban separadas, como pasa actualmente, de otras drogas como el alcohol. Entonces, como ustedes van a un bar a tomarse una cerveza o a tomar otra cosa que tomen, bueno, también el consumo de cocaína o de opio era común, era normal. Eh, También la cocaína se utilizaba como medicamento. Freud lo utilizaba mucho para las rinitis, ¿sí? Como anestésico. De hecho, él, siendo, bueno, ya adulto, cuando tuvo su cáncer de boca, ¿cómo se llama? Bueno, también la utilizaba para los dolores, ¿no? Como anestésico. Hola Juli, ¿dónde estás? Que no te veo. Hola, profe, hola chicos. Ahí ya prendo mi cámara, me acomodo y prendo mi cámara. No, no hay problema, esta es lo que te quería ver nomás. Bueno, dale, genial. Cualquier aporte, cualquier cosa que quieras, intervenís nada más, no hay problema. Bien, entonces se empezó a utilizar como medicamentos, como anestésicos y demás, ¿sí? Eh, y en el siglo XX aparece la creación del cigarrillo de tabaco, ¿sí? ¿Por qué se hace la aclaración de cigarrillo de tabaco? Porque, bueno, se fumaba opio, se fumaban marihuana, se fumaban otras cosas. Aparece la creación del cigarrillo de tabaco, y fíjense que acá es donde está lo importante, chicos. Luego de la Primera Guerra Mundial, el consumo de sustancias pasa a ser un problema para los gobiernos, ¿sí?
¿Por qué? ¿Por qué después de la Primera Guerra Mundial? Porque, bueno, la sociedad deja de utilizar la droga como algo recreativo, ya sea el alcohol, ya sea la cocaína, ya sea el opio, como algo recreativo y lo empieza a utilizar como un modo de evasión de las angustias posguerra, ¿sí? De todo esto que genera este, para la gente que participó activamente de la guerra, los soldados, para los traumas, ¿sí? De la guerra, pero también la sociedad. Después de una guerra, hablamos de una guerra mundial, en los países que viven en guerra se consume mucho. Hay un alto consumo de drogas. Este, pero en ese momento, como fue una guerra mundial, bueno, atravesó a la sociedad en general, porque más allá de que hay países, ¿no?, que se mantienen cierta neutralidad, eh, la sociedad nunca sabe, ¿no?, qué negociados hay a niveles gubernamentales, entonces como sociedad nunca sabemos qué tan protegidos estamos, ¿no? Entonces, eso va generando una sensación de incertidumbre, de desamparo, de malestar, de angustia, y después, ¿sí?, que termina la guerra, bueno, también hay muchas pérdidas, ¿sí? Hay pérdidas familiares, hay pérdidas materiales, este, hay pérdidas sociales en cuanto a qué, a una rutina, una estabilidad, un trabajo, bueno, todo eso genera, vamos a decir, un estado de depresión colectiva, ¿sí? Hay una depresión social muy, muy grande y donde la mayoría de las personas empiezan a, bueno, tener un consumo excesivo de todo tipo de drogas, ¿sí? Ahí empieza a ser un problema el consumo de las drogas. Y por eso se intenta establecer también la ley seca, que es prohibir el alcohol, ¿sí? Eh, pero este intento de ilegalizar, ¿sí?, el alcohol junto con el resto de las drogas, bueno, no tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque va a dar lugar al crecimiento del mercado negro, ¿sí?, del crimen organizado, ¿sí? Otra característica que tiene la cuestión del alcohol es que el alcohol es de muy fácil producción. Agéndame una tarea de llamarle a Tulio a las 11. No se llama un licor, no sé, de naranja, de chocolate, de lo que quieran, no es muy complicado. Entonces habían producciones caseras de alcohol y también, bueno, habían producciones más masivas, que era lo que daba lugar al crimen organizado, ahí es donde aparece Al Capone, ¿sí? Y toda esa gente tan conocida a nivel histórico. Entonces, esto de la ilegalidad del alcohol trae otros problemas mayores aún en cuanto a la salud. ¿Por qué? Porque la producción clandestina y casera de alcohol, bueno, lógicamente no cumplía con las normas necesarias de higiene. Se utilizaban bañeras, ¿sí?, para hacer la producción, el estacionamiento del alcohol, que al no tener las condiciones de higiene básicas, a veces producían intoxicación, también hubieron cegueras, y otra de las cosas que aparecían fueron los incendios. ¿Por qué? Porque el alcohol necesita un grado de oxigenación importante, y como por ejemplo en Estados Unidos se hacía mucho en los sótanos, habían explosiones, a veces explotaban por la falta de oxígeno y bueno, generaban incendios, entonces empezó a generar más pérdidas la cuestión de la ilegalidad del alcohol que la problemática de alcoholismo en sí. Entonces se tuvo que dar marcha atrás con esto de la ley seca, ¿sí? Entonces fíjense que en algún punto esto de la legalidad o ilegalidad termina siendo algo que se va estableciendo en cuanto a
lo rentable que es para el Estado que algo sea de una manera o de otra, ¿sí? Si para mí me es rentable que se produzca determinado cultivo, el Estado lo avala. Si no es rentable, no. De hecho, en Argentina, cuando se despenaliza el consumo el consumo y la producción, con muchísimas reglas, de marihuana, ya había de manera previa un acuerdo, ¿sí? Multimillonario con Bayer para que Bayer tuviese, vamos a decir, la licencia única para la producción, ¿sí? Del cannabis. Entonces, todo aquel medicamento y demás que se hiciese en base al cannabis le pertenece a los laboratorios de Bayer. Entonces, no es que se legaliza en base a nada, ¿no? Se legaliza en base a ciertos intereses económicos. Y bueno, en el siglo XX también aparece la creación de sustancias de diseño químico, ¿sí? Eh, Hay un gran consumo de anfetaminas en lo que es los 80, los 90, sobre todo los 90, donde habían, vamos a decir, modelos, ¿sí? Y exigencias físicas muy estrictas en cuanto a la delgadez y demás, y en cuanto al rendimiento de los sujetos. Entonces, las anfetaminas se utilizaban mucho para el tratamiento, ¿sí? En dietas y demás. Y era, bueno, de receta, vamos a decir, bastante sencilla. No era muy complicado, era mucho más sencillo que una receta psiquiátrica. Esto generó, bueno, también a nivel mundial un gran problema con respecto a los trastornos de alimentación y con un trastorno que fue fatal, que es la anorexia, ¿sí? Porque las anfetaminas tienen una función muy semejante a la de la cocaína, ¿sí? Que es que el sujeto, bueno, puede estar en actividad mucho tiempo, que duerme poco, que no tiene hambre, etcétera. Entonces, bueno, todo eso generaba que los sujetos directamente, bueno, podían controlar en algún punto todo lo que tenía que ver con la alimentación y sus actividades y demás, y llegaban a extremos bueno, de terminar internados o de morir. Por eso recién en los 90, sobre finales de los 90, las anfetaminas dejan de ser un método de trabajo, ¿no? para las dietas y demás. Entonces, esto es lo más importante, ¿sí? Que ustedes puedan ver que a nivel histórico la ilegalidad de ciertas drogas es, bueno, muy nuevo, muy joven, muy reciente. Esto indica que sí, la droga no es el problema y que dentro de esas drogas el alcohol intentó ser ilegal, se intentó ilegalizar, pero bueno, no se pudo. Entonces no es que el alcohol es legal porque es menos peligroso, sino que es porque hay una imposibilidad, ¿no? Del sistema de ilegalizarlo. De hecho, es ilegal venderle bebidas a los menores de 18 años y los menores de 18 años consumen alcohol sin problema. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? No con que sea menos o más grave. ¿Sí? Bien. Vamos a, ustedes tienen varios documentos, ¿no? De donde van a poder repasar ciertos conceptos, pero hay conceptos fundamentales que tienen que poder diferenciar entre consumo problemático y adicciones, ¿sí? Son cosas totalmente distintas. Si yo acá les pregunto a ustedes, bueno, ¿alguno de ustedes consume?
¿Sí? ¿Ustedes qué me dicen? Díganme con la cabecita, ¿sí o no? No. Bien. Fíjense que ahí está el problema conceptual. ¿Cómo que no consumen? ¿Sí? Consumen ropa, consumen bebidas, consumen tecnología, consumen alcohol, no todo, pero bueno, gran parte consumen medicamentos, ¿sí? Todos somos consumidores. Pero ¿cuál es la diferencia entre aquel que tiene una adicción a el consumo de compras, ¿no? De las compras compulsivas, o aquel que tiene un problema en el consumo de alcohol, ¿sí? O aquel que tiene un problema en el consumo del juego, entonces adicto o a los juegos de casino o a los juegos de tecnología. Entonces, ahí está la diferencia. Si todos somos consumidores, ¿sí? Porque hay ciertos sujetos que tienen problemas de consumo. Entonces ahí es donde partimos de que el problema no es el objeto que se consume, sino lo que al sujeto le pasa con eso que se consume. ¿Sí? Por eso van a ver que una de las grandes problemáticas actuales en la adolescencia, ¿sí? Que es nuevo, eso es nuevísimo, son las adicciones a los juegos. Porque actualmente uno no juega como antes, que no sé, podía jugar al Free Fire o no sé, otro juego, es lo único que se me ocurre en este momento, al FIFA, al que sea, jugaban por placer y bueno, muchos que se enviciaban, ¿no? Y podían estar mucho tiempo, pero actualmente hay torneos, chicos, yo tengo algunos adolescentes que me cuentan, y son torneos súper organizados, y donde hay gente que es la ganadora, es como no sé, vamos a decir, hablando como que es el número uno de los jugadores, y uno compite y uno aprende de él y apuestan y ganan dinero y pierden dinero. ¿Sí? Hay una organización fantástica en función al juego, pero no juego de casino, de ruleta, sino juego con los jueguitos de internet. Entonces, consumidores somos todos, hay ciertas personas que, bueno, van a tener problemas de consumo, ¿sí? Hay para que se saquen la fantasía de que solamente corre riesgo de tener una adicción aquel que consume cocaína o consume, no sé, una droga específica. Hay personas que pueden tener una adicción mucho más grave a la ludopatía, ¿sí? A la tecnología, que alguien que consume cocaína ocasionalmente. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hablamos de consumo problemático, decimos que son aquellos, Luana, decime. Sí, profe. Estos juegos así, por ejemplo, que los chicos juegan de lutas, fútbol, algo así, ¿tienen lo mismo mecanismo? O sea, vicia tan cuanto juegos de casino y estas cosas? Si tienen los mismos mecanismos, ¿en qué sentido? En lo sentido de que con el tiempo van a quedar viciados así en la práctica de estos juegos y van a tener, por ejemplo, más susceptibilidad de, por ejemplo, cuando crecen, empiece a jugar en casinos o algo así. Bien. Ahí está la cuestión, ¿sí? Por eso yo recién les preguntaba el tema de si ustedes consumen, ¿no? Si ustedes ven estadísticamente, bueno, hay una estadística muy alta de chicos que consumen videojuegos, ¿sí? ¿Cuándo se da el problema de el consumo problemático, de la adicción al juego? Porque juegan, no, los jueguitos han existido toda la vida, chicos. En mi época existía el Nintendo, que había que poner un casecito así y uno jugaba al Mario Bros. O a otras cosas, ¿no? Y así. Todos nos ambiciamos un poco, ¿no? Con eso, pero no por eso se fue generando vamos a decir, una cultura de la adicción en eso.
El problema es el contexto en el que vive el chico, ¿sí? Yo que he tenido varios chicos que tienen problemas de juego, tienen características particulares en cuanto al entorno, en cuanto a los vínculos familiares, en cuanto a los límites, en cuanto a la compensación. A mí me ha pasado, yo no tengo un estudio muy profundo con respecto a eso porque no me especializo en consumo problemático, pero a nivel estadístico, en lo que yo he recibido en el consultorio, generalmente suelen ser a veces chicos que son sobrecompensados con cuestiones materiales, entonces los chicos jóvenes, decimos, ya desde 11 años para arriba, suelen haber grandes ausencias de sus padres y sobrecompensación material, ¿sí? Entonces hay cierta falta de límites, de estimulación a que hagan otras cosas, entonces, o a veces también hay como una sobrevaloración de lo económico. A mí me ha tocado, justamente quizás también por coincidencia, de tener chicos de clase bastante alta, ¿no? Los que tienen problemas serios con respecto al consumo de videojuegos y a las apuestas. Entonces, chicos que están estudiando afuera, que se les paga su departamento, y que aún los padres, sabiendo que tienen problemas compulsivos del juego, aún siguen tratando de compensar con dinero. Entonces el chico se gasta todo su dinero en los primeros 10 días del mes, porque los apuesta, porque los pierde y demás, y los padres, bueno, siguen sosteniendo, porque no saben sostener emocionalmente a ese chico. Entonces, el problema es el contacto con la tecnología, no. Si no, casi el 80-90% de la población deberíamos tener problemas de juego, ¿sí? El problema es el entorno en el cual el chico consume esa tecnología y qué vínculos realiza con eso, ¿no? Entonces, si vengo de una familia en la cual me crío básicamente solo, donde lo más importante es el dinero y donde yo quiero ir cortando pasos, que también es una cuestión generacional actualmente. Actualmente dicen que estudiar es un acto de rebeldía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nadie estudia, todos están más como en el interés de la cuestión financiera, de hacerme millonario rápido. Ustedes que son jóvenes y ven, supongo, mucho TikTok o mucho Instagram y demás, las promociones siempre es chicos súper jóvenes de 23 años que te dicen, bueno, yo me hice millonario apostando acá o invirtiendo acá y acá, ¿no? Y todos se hacen millonarios de un día para otro, ¿no? Esa es la fantasía. Entonces, se van dando ese conjunto de cosas, la soledad de chico, más vamos a decir, el entorno que tiene, más las estimulaciones sociales y demás. Por eso no todos los que han tenido contacto con la tecnología o que les guste jugar a la Play o les guste jugar a determinadas cosas tienen problemas de ludopatía. Sí pueden a veces tener un consumo problemático, que no es lo mismo que una adicción, que es, bueno, a veces desperdicio muchas horas de mi vida o de mi día jugando, ¿sí? Que puede ser un consumo problemático, que no llega a ser todavía una adicción. Pero siempre tiene que haber un contexto que lo genere. Por eso yo le decía, fíjense, y esto es lo importante, cuando las drogas empiezan a ser un problema a nivel mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Empiezan a ser un problema. Porque el contexto lo habilita. La gente está angustiada, no sabe cómo resolver, no hay nada que resolver, solo hay que tolerar la espera y de atravesar los duelos, y como eso a veces es totalmente angustioso, bueno, recurrimos a vías que son las drogas, o a las vías de escape que son los jueguitos o, ¿sí?, ciertas cosas. Los casinos, chicos, no sé si ustedes han entrado a algún casino una vez, pero de hecho las habitaciones de los adolescentes se parecen bastante a un casino de los adolescentes que juegan. Uno entra a un casino y podés entrar a las 6 de la tarde con un sol radiante y adentro está de noche.
vos no sabés, no hay paso del tiempo, ¿sí? Y la habitación de los chicos que a veces los padres, para que estén contentos, porque no están en todo el día, porque trabajan, le compran la silla gamer, le compran la computadora gamer, le compran, y uno entra en una habitación que es un pequeño casinito, ¿no? Donde está todo oscuro y donde uno entra y pierde la noción del tiempo, porque no sabemos ni qué hora es. Es una reproducción exacta de un casino, una habitación gamer. Entonces, ahí está el problema, ¿sí? Si tu mamá te deja jugar 2 horas por día y te dice, no, ahora te vas afuera a jugar a la pelota, a estar con tus amigos, a, no sé, a hacer algo, es otra cosa, ¿sí? Ahí está el problema, no en el que haya tecnología hubo siempre, ¿sí? Toda la vida hubo tecnología. El televisor en una época se consideraba tecnología dañina. Entonces los papás te dejaban ver un ratito y te apagaban la tele y ibas a jugar afuera, ¿sí? Y estaban los papás que no, que usaban la televisión como niñera. Bueno, siempre ha habido ese tipo de problemas. Por eso insisto, no es el problema el producto, sino el problema es el entorno en el cual el sujeto consume ese producto, ¿sí? Si hay una mayor predisposición a ciertas cosas, como los trastornos de ansiedad, ¿sí? Yo siempre marco. Yo cuando veía un programa que me gustaba, como una serie, la serie es una vez por semana, entonces yo tenía que esperar, si la serie iba un viernes, tenía que esperar al otro viernes que me pasaran el segundo capítulo y así. Entonces una serie de 6 temporadas la veías en 6 años. Ahora una serie de 6 temporadas la ves en un fin de semana. Que ustedes van a ver en el documento, que habla, creo que el dueño de Apple o algo así, dice que su mayor enemigo es el sueño. Entonces cuando se aparece esto del maratonear, es como, bueno, una manera que tiene de mantener siempre al sujeto, y sin importar la edad, chicos, pueden ser chicos de 5 años y señoras de 80 años que terminan, ¿no?, ahí atrapados por eso. Y como les decía, yo tenía que tolerar que llegara el viernes y recién iba a ver el segundo capítulo de la serie que me gustaba, y en medio habían publicidades, y bueno, eso va haciendo que uno vaya adaptándose y que vayamos tolerando la frustración. En cambio, en la actualidad, te sentás a ver una película y mientras ves la película tenés el celular un ratito porque vas haciendo otras cosas y al mismo tiempo, ¿no? Y vamos todo el tiempo, entonces hay una intolerancia al aburrimiento que es, bueno, muy poco saludable. Por eso también a ustedes, yo estoy segura que a ustedes les cuesta muchísimo más estudiar de lo que le costó a mi generación, ¿sí? Nosotros teníamos una tolerancia al aburrimiento que nos podíamos sentar horas y horas y estudiar, era normal, lo teníamos metabolizado. Ustedes no, porque está el celular ahí sonando, está esto y todo, está todo al alcance de la mano, ¿no? Entonces también se genera estos trastornos de ansiedad, porque el trastorno de ansiedad tiene que ver con la incapacidad de esperar de que pase el tiempo, ¿sí? Por eso a veces hay que hacer como ese trabajo desde los padres. Los padres tienen que aprender a educar a sus hijos y obligarlos a que lean, a que se aburran, a que estén un rato sin internet, porque si no, después lo que los padecen son sus hijos, ¿no? Lo que ustedes los padecen ahora, actualmente, ciertos permisos que tuvieron en su momento. Bien, bueno, espero que haya quedado claro para Luana y para todos. El problema Sí, no es, profe, gracias. no es el producto, sino, bueno, cómo el entorno me habilita ese producto, ¿sí? Entonces, los consumos problemáticos son aquellos consumos que, mediando o sin mediar sustancia alguna, quiere decir que no se refiere solamente a las drogas, afectan negativamente la salud física, psíquica del sujeto y, o las relaciones sociales, ¿sí? Pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, al tabaco, a las drogas psicotrópicas, legales o ilegales. Actualmente, chicos, hay un gran problema con las drogas legales, ¿sí? Con los ansiolíticos,
con los antipsicóticos, con las drogas para la memoria y la concentración, muchas de las drogas que se utilizan para el déficit de atención, la utilizan mucho ustedes para estudiar y demás. De hecho, ahora en las jornadas de salud mental que se van a hacer el 17, el tema de trabajo es el consumo, ¿no?, de psicofármacos en los estudiantes universitarios. Que no siempre llega a ser una adicción, pero sí hay un consumo problemático. Bueno, entonces dice que puede manifestarse como adicciones o abuso de drogas y demás, o producido por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las tecnologías, la alimentación, ¿sí? Yo no sé cómo estamos actualmente con el tema de la alimentación, creo que ya no es tan marcado como fue en los 90, pero siempre la alimentación es un problema. Las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado como compulsivo, ¿sí? Entonces, cuando hay un consumo compulsivo de lo que sea, ya estamos hablando de consumo problemático. Y cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, dadas las características físicas y psicológicas, ¿sí?, relativas a la edad evolutiva en la que están, el consumo de sustancias es siempre problemático. Por eso siempre tiene que estar regulado por el Estado. No se regula y el consumo se da, ¿sí? Se da igual. Entonces, a veces es difícil identificar el alcohol y el tabaco como sustancias psicoactivas, ya que al ser legal, bueno, elimina, ¿no?, como esa fantasía o ese estigma de una droga. El comercio está regulado por el Estado y el consumo es aceptado socialmente, ¿sí? Son sustancias muy integradas culturalmente en el uso y las costumbres de la población en general, entonces a veces son problemáticas que son más difíciles de reconocer a tiempo, ¿sí? Si ustedes tienen un amigo que tiene un consumo problemático de cocaína o de marihuana o de psicofármacos, ustedes se van a dar cuenta más rápido que si tiene un consumo problemático de alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el alcohol está socialmente aceptado, y de hecho hasta a veces se ve mal que no se tome, ¿no? Es como, ¿cómo no vas a tomar? Tomar, no seas aburrido, bla, bla, ¿no? Esa es como vamos, acompáñame. Entonces a veces es mucho más complicado detectar a tiempo el consumo problemático de alcohol. Entonces, el consumo problemático lo vamos a dividir en estas tres, ¿sí?, posibilidades. Puede haber un consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales. Ahí son las drogas en sí, ¿sí? Aunque también, chicos, hay consumo problemático de Coca-Cola, hay gente que es adicta a la Coca-Cola, ¿sí? Trae problemas de salud impresionantes, pero bueno, no es muy visibilizado. El consumo problemático de objetos, como el celular, las PC, los videojuegos, y el consumo problemático visto más en los actos, ¿no?, como el de apostar, el de las dietas, ¿sí?, el del trabajo. El consumo, la adicción al trabajo, si bien trae muchos problemas, ¿sí?, a nivel familiar, acarrea estrés crónico, por ende va a traer enfermedades físicas muy importantes, también trae consecuencias como la depresión, tampoco es muy visibilizado porque una persona que trabaja mucho, bueno, termina siendo como bien vista, ¿no? Entonces, a veces las conductas problemáticas no se ven. Entonces, ahí está, en resumen, lo que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿no? Si las drogas estuvieron siempre presentes y durante siglos no fueron considerados un problema social, ¿por qué lo serán hoy, no? Porque hoy se pone el foco solamente en el producto y no, bueno, en otros contextos. Y acá vamos a entrar un poco también en lo que preguntaba recién Luana con respecto a bueno, lo que genera, ¿no?, la adicción.
Y para eso tenemos que saber de qué se trata una adicción. Una adicción, del latín, significa esclavo o dependiente, ser esclavo de algo, pero también a nivel lingüístico lo tomamos desde, vamos a decir, la etimología de la palabra, que es a, significa sin o no, dicción, ¿sí? Sin dicción, que significa sin palabra o aquello no dicho, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego todo lo que nosotros veníamos viendo con respecto a el desarrollo psíquico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una angustia que no podemos resolver, como puede ser en la posguerra, o la sensación de no ser comprendido, no ser contenido, no ser tenido en cuenta, como le puede pasar a los adolescentes, que los padres directamente no existen más que económicamente, o otras personas, ¿no?, que están atravesando por un duelo o una pérdida o algún tipo de estado depresivo, y yo no puedo realmente ponerle palabras o decir o hablar de lo que me pasa. Bueno, esa falta de palabra yo la reemplazo con una conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el adicto pasa lo que sucede con el niño, ¿sí? Cuando nosotros somos niños y tenemos mucha angustia, lloramos y nuestra mamá va descubriendo qué queremos, si queremos leche, si queremos que nos tape, si queremos dormir. Cuando el adicto, ¿sí?, siente mucha angustia y no sabe qué es lo que le pasa, siempre recurre a lo mismo, ¿sí?, que es a la droga que permite que se escape del displacer, ¿sí? Entonces, hasta que la persona no puede ponerle palabras, ¿sí?, a eso que le pasa, tampoco lo puede enfrentar. Ustedes tienen para trabajar los prácticos el caso George, ¿sí?, que lo trabajamos un poco supongo que lo habrán trabajado, no sé, todos los grupos, pero conmigo lo trabajamos en depresión, pero el caso George tiene un punto central, que él tiene una adicción a la cocaína por duelos que viene atravesando desde el primer año, que se muere la mamá, se muere la abuela, se muere la tía, todas las mujeres que él ama se mueren, pero él, bueno, todo eso nunca es algo que haya podido realmente hablar, ¿no? Y toda esa angustia se transforma en algo tan intenso que no sabe cómo escapar y recurre a la cocaína, ¿sí? Recurre a esa droga, porque cuando toma esa droga, bueno, se siente bien, ¿sí?, o se escapa de la realidad. Entonces todo aquello no nombrado, todo aquello que no decimos, se pudre adentro y genera conductas de escape, ¿sí? Puede ser cualquier conducta de escape, no solamente el consumo de drogas. Por eso es importante tener este concepto de adicción, ¿sí? La adicción es el sujeto sin palabras o el sujeto que no puede hablar de lo que le angustia. Entonces busca vías de escape. Bien, ahora vamos a hablar un poco de alcoholismo, ¿sí? La definición de alcoholismo para la OMS es que alcohólicos serían aquellos bebedores excesivos cuya dependencia del alcohol hubiese alcanzado un nivel que diera lugar a trastornos mentales y somáticos o conflictos en sus relaciones interpersonales, sus funciones sociales y laborales, ¿sí? Jelinek en 1960 dice que el alcoholismo o se lo va a tomar como todo uso de bebidas alcohólicas que comparten un perjuicio para el individuo, la sociedad o ambos, ¿sí? Y señala dos características esenciales: la pérdida de control y la incapacidad de abstenerse. Dentro de las causas del alcoholismo vamos a tomar estos tres factores que son muy importantes, ¿sí? Uno, cuando hablamos de herencia, y esto, chicos, espero que me presten atención porque es algo que se repite y que desde salud mental, bueno, hay una posición muy
determinante es que cuando hablamos de herencia, hablamos de lo que se hereda, de lo que se transfiere a nivel conducta, a nivel modelo en una familia. No se habla de herencia genética. ¿Por qué? Porque para empezar tampoco hay una base realmente fuerte, ¿sí? Que diga que una persona que es alcohólica transmite genéticamente el alcoholismo a los hijos. Como pasó también con la cuestión cromosómica de la violencia. Se decía que los varones que eran X y Y, si es X y Y, tenían el gen de la violencia. A nivel científico, las estadísticas no marcan, uno tiene que tener una estadística, un número, un porcentaje bien alto para hacer esa afirmación, ¿sí? Si no, no deja de ser casual y no causal. Bueno, a nivel genético tampoco existe esa relación, ¿sí? Si ustedes hacen, vamos a decir, una relación estadística entre los sujetos que tienen un consumo problemático o una adicción al alcohol, no decanta sí o sí en problemas de alcoholismo en el resto de los sujetos. Y tampoco es algo irreversible, ¿no? Como una cuestión genética que yo no puedo cambiar, como las estructuras psicóticas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estructuras psicóticas, sí hay una base genética. Siempre de una generación a la tercera generación hay muchas más probabilidades de que nazca un descendiente con estructura psicótica. Esa estructura psicótica no se puede cambiar, aunque el sujeto con una estructura psicótica puede ser como cualquier neurótico, con muchas diferencias lógicamente, y tener una vida saludable. Ustedes por más tratamiento que hagan, no van a cambiar esa estructura porque es genético. En cambio, un sujeto que tiene alcoholismo, ¿sí? Por identificación con los padres, por evasión de la realidad, por lo que sea, es una condición que sí se puede cambiar, ¿sí? No hay una base genética que impida que ustedes, si tuvieron el papá alcohólico, ven el alcohol y lo quieren tomar, ¿no? Porque hay algo genético, hay algo instintivo que me llama, no existe, eso sí. Entonces, esto yo espero que los que están presentes me estén escuchando y que no se repita en los finales, que suele aparecer mucho. La herencia tiene que ver con la convivencia con un familiar alcohólico, ¿sí? Donde está habilitado que si yo me frustro, como suele pasar en muchas familias, el padre viene enojado, viene en el trabajo lo tratan mal, lo humillan, entonces viene, se alcoholiza y se olvida del mundo, ¿no? Entonces yo tengo un modelo, ¿no? Que voy repitiendo. Ustedes a veces pueden ver, si se dan un recorrido, no sé, un viernes en la mañana, un sábado en la mañana por Santo Tomé, 10 de la mañana, van a pasar por muchas casas que ya están sentados afuera en la silleta con una botella de cerveza a las 10 de la mañana, chicos, con una botella de cerveza, y a las 10 de la mañana a veces ustedes están volviendo al boliche. Ellos se levantan a esa hora, ¿no? Y están tomando una cerveza con los chicos ahí jugando. Entonces fíjense que como hijo yo naturalizo que eso está bien, que eso es normal, ¿sí? A eso se refiere con la herencia. Para mí pasa a ser normal, como muchas otras cosas, como el robo, por ejemplo, la delincuencia. No es que hay un gen de la delincuencia, pero si mi papá robaba, mi abuelo robaba, para mí es normal, no está tan mal que robe, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Entonces aumenta la probabilidad de desarrollar conductas adictivas, la convivencia, el entorno, ¿sí? Que se estimula eso. Suelen haber, obviamente, mecanismos de defensa como la formación reactiva que muchas personas que viven en un entorno alcohólico hacen una formación reactiva y ellos no pueden ni ver el alcohol, y pasa mucho en las mujeres, ¿no? Que es, si conocen a un hombre que toma, ya no les gusta, o es como que nada con el alcohol, ¿sí? Por eso también a veces
se refugia mucho en religiones muy exigentes, como puede ser la cristiana, donde no permite que se tome alcohol y que se vaya a fiestas, porque como una manera de evitar todo eso que les ha generado mala sensación. De hecho, ahora creo que lo subimos o lo vamos a subir, hay nuevas estadísticas con respecto al consumo de alcohol, y de hecho el consumo de alcohol es mucho mayor en las clases altas que en las clases bajas, ¿sí? Claro, porque en las clases bajas mucho consumo de alcohol está atravesado por situaciones de violencia, de agresividad, entonces muchos de los miembros de la familia generan un rechazo hacia el alcohol. ¿Por qué? Porque les trae ese trauma, ¿no? de la agresividad. Los factores psicológicos van a ser las emociones, ¿sí? Entonces la ansiedad, la tristeza, la soledad, la baja autoestima, en los duelos se suele tomar mucho, ¿sí? Si sus novias los dejó, salen, se alcoholizan, ¿sí? Todas esas cosas. En las celebraciones, ¿sí? Reuniones, fiestas, entonces, bueno, suele generar un consumo que en algún momento cuando dejo de hacerlo, siento como que falta algo, ¿no? Como que el mundo carece de sentido. Y, bueno, las relaciones sociales, las malas relaciones con la familia, ¿sí? Los alcoholismo, en los varones ha sido una estadística muy alta en los problemas económicos, y la presión de los amigos, que también la presión de los amigos pasa mucho en las generaciones más adultas de varones, ¿sí? Yo que trabajé mucho tiempo en el SIC y me derivaban muchos hombres judicializados, y era, bueno, me tengo que portar bien porque la justicia me lo manda, pero lo intenté hacer en otro momento, y no podía porque mis amigos me dicen, maricón, ¿no? Son esas expresiones, maricón, ¿cómo no vas a tomar? Que esto, que aquello. Si hay algo que le cuesta al varón es hacer dieta, al varón adulto. Yo creo que sus generaciones están un poco más flexibles, o eso espero, eso quiero creer, pero los varones más adultos les cuesta mucho hacer dieta, porque hacer dieta es de mujer, y no consumir alcohol, porque, bueno, también se transforman en señoritas, pierden la virilidad, ¿no? Si no cumplen con esos rituales. Entonces suele ser muy complicado para el que tiene un consumo problemático, como mantener vínculos sociales, porque está la presión, ¿sí? Bien, los síntomas del alcoholismo pueden ser la necesidad de justificar el hecho de beber en solitario, tendencia a insultar, o sea, la agresividad, el enojo, el descuido de la alimentación, que siempre aparece, del aspecto personal también, aparecen, bueno, dificultades en la memoria, en la capacidad intelectual, no pueden tolerar un día sin beber, aparece el sueño profundo, ¿sí? La alegría o llanto desmesurado, ¿sí? Van como en los dos puntos, o están muy felices o muy angustiados, ¿sí? Y cambios en la conducta con aparición de periodos violentos o melancólicos. Bien. Y espérenme 2 segundos, ahí vuelvo. Bueno, chicos, mientras tanto que no está la profe, seguimos repasando acá. Yo creo que quedó bastante en claro el tema de que no todo consumo es problemático, porque en el primer cuatri yo vi muchos chicos que por ahí se confundían con respecto a esto, que nosotros preguntábamos, ¿y cuándo el consumo se vuelve problemático? Y si uno sale un fin de semana por mes con los amigos y se va a tomar una cerveza, no es un consumo problemático. Tienen que entender que el consumo problemático se va a hacer cuando empieza a afectar la salud y las relaciones de la persona. Cuando la persona deja de ir a la facultad para consumir, deja de juntarse con sus amigos, y todas esas cosas. No es siempre. Eso creo que la profe dejó bastante en claro, pero para recalcar me parece que está bien. Bien. Eso es lo lindo de tener
ayudantes en el teórico, que siempre también está, ¿no?, la bajada, que es muy importante. Bien, y sobre todo otro indicador, sumando a lo que decía Julieta, es cuando yo no puedo, chicos, divertirme si no consumo, ¿sí? Hace poco tuve un paciente que estaba muy preocupado porque venía el cumpleaños de uno de sus mejores amigos, y estaba muy enfermo y estaba con antibióticos, entonces era, hoy, pero ni voy a ir al cumpleaños. ¿Y por qué? Le pregunto, y si no puedo tomar, ¿no? Entonces la incapacidad de divertirme y de compartir con personas si no estaba el alcohol de por medio, ¿no? Entonces, o de poder sentirme un poco más libre, ¿sí? Hay muchas personas que son muy inhibidas o que son, vamos a decir, muy prejuiciosas también, y la única forma de sentirse libres es consumiendo, ¿sí? De sacarse ese super yo que los está castigando. Entonces, cuando yo no puedo disfrutar de nada si no consumo, o mi primer pensamiento a la hora de hacer algo es si va a haber alcohol, bueno, ahí ya tenemos que prender una lucecita de alarma. Bien. Primera fase del alcoholismo. Tenemos 4 fases. La primera es el prealcohólico, es el principio del conflicto, donde la persona genera motivos para consumir y niega o no se considera alcohólico a sí mismo, ¿sí? La segunda es la prodrómica, la persona se da cuenta del problema, reconoce su dificultad para controlarlo, por lo que acude a pedir ayuda a sus familiares. La tercera va a ser crucial o crítica. En esta etapa se ven los síntomas somáticos como mentales, toma para aliviar los síntomas, es totalmente tratable, ¿sí? Se considera un paciente adicto casi alcohólico crónico. Y la cuarta fase es la crónica, donde la persona ya no puede controlar sus actividades diarias y donde el tratamiento generalmente suele ser forzado, ¿no?, a través de la amenaza, ¿no? La mujer amenaza con dejarlo, si son los padres, bueno, directamente lo internan, o si es un estudiante universitario también, ¿no? Los amenazan con que no van a poder seguir estudiando, o directamente se los obliga, ¿sí? Conceptos para analizar. El de dependencia, ¿sí?, que es un patrón de beber de forma habitual cantidades excesivas de alcohol durante un periodo prolongado, lo cual resulta en una adicción. Es una necesidad sin la cual no podemos desempeñar nuestras actividades. Es necesito, requiero, ¿sí? Es como algo que no puedo dejar de hacer. Fíjense que cuando hablamos de dependencia, si bien estamos hablando de alcohol, quizás muchos de ustedes se sientan identificados con el celular, ¿sí? El celular termina siendo, si ustedes se ponen el desafío de decir no lo veo en una hora, bueno, van a ver lo que es la dependencia. El celular ha generado como una sensación, ¿no? ¿No les pasa a veces que se olvidan el celular y sienten como que les falta algo todo el tiempo en el camino? Es como, ¿sí? Es algo que ha generado, ¿no? Es como cuando somos chiquitos necesitamos a nuestra mamá, actualmente pasa con el celular. El síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas observados cuando un individuo reduce o detiene el consumo, ¿sí?, de alcohol después de un prolongado periodo de ingesta, ¿sí? Ahí empiezan a aparecer los síntomas. Los síntomas que van a aparecer son físicos y psíquicos y psicológicos, ¿sí? Siempre los más, los que más nos atan son los síntomas psicológicos, chicos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un problema de adicción al alcohol y se los interna, se les puede hacer el proceso de desintoxicación, que puede ir entre 6 meses, 1 año, ¿sí? Donde se les limita el consumo de cualquier cuestión alcohólica, o sea que la dependencia física va pasando
pasan los síntomas, ustedes, bueno, sufren todo lo que aparece, que son los temblores, la transpiración, bueno, todo lo que surge cuando se quita la ingesta de alcohol, pero después esos síntomas desaparecen y lo que cuesta mucho es la dependencia psíquica, ¿sí? Por eso a veces una persona puede estar 1 o 2 años en rehabilitación y vuelve a su mundo externo, donde el contexto sigue siendo el mismo, ¿sí?, que era antes, donde, bueno, pueden seguir con los mismos problemas familiares, con los mismos amigos que le dicen, tomá, con las mismas angustias, y el sujeto vuelve a recaer. ¿Por qué? ¿Por una dependencia física? No, hay una dependencia psicológica, la necesidad de escapar. Y el delirium tremens es lo conocido como la psicosis tóxica. ¿Por qué psicosis? Porque tiene las características de las defensas psicóticas, alucinaciones y demás. ¿Sí? Están asociadas al alcoholismo crónico, que se caracteriza por alucinaciones, temblores y agitación. Se debe a una privación brusca del alcohol y forma parte del síndrome de abstinencia, ¿sí?, de esta sustancia. Entonces ahí van a aparecer muchas conductas, ¿no?, desestructuradas del sujeto, y las alucinaciones son lo que más angustia. Bueno, los criterios, ¿sí?, de abstinencia van a ser la interrupción o disminución del consumo crónico de grandes cantidades, manifestación de al menos 2 de los siguientes síntomas, que es síntomas de excitación del sistema vegetativo, taquicardias, temblores, la intensidad, ¿sí?, que trastorna el trabajo profesional, la interacción con el entorno, o los síntomas previamente mencionados que no tienen que ser provocados por otra enfermedad somática o psíquica, ¿sí? Entonces, como concepto, ¿sí?, cuando hablamos de drogadicción, vamos a decir que es un estado psíquico, físico, resultante de la interacción entre el organismo vivo y un producto psicoactivo. Toda persona cuya existencia está orientada hacia la búsqueda de los efectos producidos sobre su cuerpo y su espíritu por una sustancia que puede ser tóxica, ¿sí?, o por una conducta bajo riesgo de padecer un intenso malestar físico o psicológico. Y la droga, vamos a considerar que la droga es toda sustancia que tiene acción sobre los seres vivos y que una vez incorporada en el organismo va a producir un cambio en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Esto, ¿por qué se los marco acá? Para que no hagan siempre la asociación entre adicción y drogadicción. Porque me pasa mucho que a veces les pregunto, bueno, definime adicción y me definen drogadicción. Son 2 cosas distintas, porque ustedes pueden tener adicción a los videojuegos y eso no es una drogadicción, no es una sustancia que ustedes están incorporando en su cuerpo, ¿sí? Drogadicción es la sustancia que incorporada en el cuerpo va a generar, ¿sí?, un cambio. Entonces va a ser el alcohol o cualquier otra droga que se consuma. Entonces, cuando hablamos de adicciones tenemos que pensar en todo este tipo de situaciones y no solamente en la droga específicamente. La persona que consume drogas se caracteriza por la modificación de la conducta, el deseo invencible de consumir la droga continua o periódicamente. Recuerden que Freud, cuando hablaba de los caminos de manifestación del inconsciente, hablaba del lapsus, de los sueños, de los síntomas, y también de las sustancias, ¿sí?, de las drogas. Por eso muchas personas, cuando consumen una droga, por ejemplo, cuando toman alcohol, son de una forma y se sienten de una manera, y cuando no toman son de otra, porque es como que baja la intensidad, ¿sí?, de las funciones del yo al servicio del super yo, y aparece más el ello en algunas situaciones, cuando hay un consumo moderado de las drogas. El problema es que cuando queremos estar todo el tiempo en esa situación, ¿sí?, de placer, y bueno, lo llevamos a la dependencia. Finalidad es experimentar efectos psíquicos y evitar malestar o calmar el displacer, ¿sí?, como pasa en los procesos de angustia. La adicción tienen que tenerla en cuenta que es un consumo compulsivo, es un síndrome producido por sustancias tóxicas,
Y la droga es la sustancia que tiene acción, ¿sí? En los seres vivos. Bien. ¿Cuáles son los criterios para establecer la dependencia? Es la tolerancia a la droga, la necesidad de grandes cantidades, el proceso de abstinencia, quiere decir el malestar que me genera si no lo consumo, y el conjunto de manifestaciones determinadas por la falta, ¿no? de la droga. Y acá les muestro un cuadrito de las distintas drogas y los distintos efectos, donde también el tipo de droga que uno utilice también nos da ciertos, podemos decir, indicadores o ciertas pistas de cómo uno tiene que abordar la problemática. Entonces, aquellas personas que tienen problemas como los barbitúricos, el alcohol, ¿no? Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son una de las problemáticas más utilizadas. Antes era por las generaciones más adultas, ¿sí? Ahora ya de las generaciones universitarias para arriba. ¿Por qué? Porque lo que se intenta controlar son los síntomas de ansiedad. Entonces, al sumarse eso, bueno, ya empieza a ser muy utilizado también por los chicos mayores de 18 años. Provocan dificultad en el aula, desorientación, tambaleo y embriaguez. Los estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, ¿sí? Que van a producir un aumento en el estado de alerta, en la excitación. Por eso se utilizaba tanto antes como formas recreativas para las fiestas, o los intelectuales lo utilizaban mucho para mantenerse más tiempo despierto, para poder estudiar más, para poder leer más, como pasa ahora con... ¿Cómo se llama, Juli, lo que usan ahora para estudiar? La Ritalina. La Ritalina, ¿sí? Como pasa mucho con la Ritalina. Los narcóticos, que son el opio, la morfina, la heroína, sí, que van a producir euforia, mareo, disminución del ritmo respiratorio, náuseas. También la morfina y la heroína y el opio tienen una característica muy particular, es que el sujeto puede cortar vínculo con el mundo externo, ¿sí? El sujeto pierde, podemos decir, todo control motor y tiene como un mundo de fantasías y alucinaciones, ¿sí? Muy marcadas. No es que está haciendo muchas cosas generalmente, sino que es como que se psicotizaran, ¿no? Quedaran ahí en su mundo interno. La metadona, bueno, lo que trae es un conflicto, que es que la metadona se utiliza mucho a nivel de rehabilitación. Las personas que tienen una adicción a la heroína, cuando se los interna se les administra metadona. ¿Para qué? Para ir disminuyendo de a poco esta dependencia y los síndromes de abstinencia. Por eso a veces cuando el sujeto corta con la rehabilitación y sale y consume heroína, suelen aparecer la sobredosis, ¿sí? Porque consumen una cantidad de heroína cuando ya se les estaba administrando la metadona, que es un símil, y generan la sobredosis. Y los alucinógenos, que los alucinógenos no generan adicción en sí por las características tan extremas que tienen, ¿no? El LSD, la mescalina, el peyote. Actualmente se están haciendo, más que nada en Norteamérica, tratamientos con alucinógenos, tratamientos en salud mental. En Argentina hubo una clínica, la del doctor Fontana, en los años 70, 80, que a los pacientes que tenían un grado de resistencia muy grande, ¿sí? O tenían una represión muy grande sobre sus recuerdos y sus traumas, se les hacía una terapia con LSD, ¿sí? Y eso, bueno, hacía que las barreras del yo y el super yo bajaran y el inconsciente aflorara. Entonces el sujeto podía hablar o traer recuerdos reprimidos. Actualmente yo no he leído mucho, he leído títulos nada más, así que no sé muy bien cómo se está utilizando, pero se está utilizando mucho los alucinógenos para ciertos tratamientos. Supongo que debe ser en base a lo que se ha hecho antes y algo experimental. También se hacen como
como viajes introspectivos. Vieron que uno puede contratar un paquete en Perú y tenemos el chamán que nos guía y se hacen como esos viajes introspectivos que parece que son bastante intensos, entonces no es algo que la persona quiera estar viviendo constantemente. Es muy difícil que haya adicciones a los alucinógenos. Bien, y por último, chicos, vamos con los modelos de abordaje. ¿Sí? Los modelos de abordaje son 5, pero los primeros 4 son los que están ligados al área de salud. El último, de geopolítico estructural, es un modelo más gubernamental, o sea que lo pasamos así medio por alto. No quiere decir que se tienen que olvidar que existe, pero no es algo que nos interese a nosotros como agentes de salud, no nos interesa. Estos modelos de abordaje se fueron dando en función de la idea que se tenía de las adicciones y de las drogas. Entonces, en función de eso es que se iban dando tratamientos. Ustedes tienen que verlos como una escalerita de modelos que uno va superando al otro, ¿sí? Entonces, el modelo jurídico es el más antiguo, que es bastante rudimentario, bastante básico y poco efectivo. El sanitario, y así van apareciendo modelos. El último, como el que está actualmente intentando, pero no deja de intentar porque el problema de las drogas sigue siendo algo muy complejo, ¿sí? Porque el tratamiento necesita de toda una comunidad actuando, ¿sí? Entonces, los tratamientos siguen siendo muy poco efectivos. Pero bueno, se intenta. En algún momento se llegará. Entonces hablamos de los modelos que son modelos de atención, que pueden considerarse estos 4 fundamentales en los que se observa una evolución conceptual que revela el carácter polifacético a la vez que deja entrever la complejidad, ¿sí?, del fenómeno y la necesidad de enfoques cada vez más abarcadores. También hay un problema básico que es lo económico, chicos, porque si ustedes me dicen a mí cuál sería la mejor forma de un tratamiento de adicción, y la mejor manera de un tratamiento de adicción es que el sujeto esté en un lugar, podemos decir, agradable, que no sea una clínica nada más, donde tenga, bueno, en el caso Jorge, para mí ese es el modelo, ¿sí? Él estaba internado, tenía una terapeuta que lo veía una vez por día, tenía muchísimos talleres, había contacto con los familiares, pero todo eso es muy, muy costoso, así que hay más del 60% de la población que estamos fuera de la posibilidad de un tratamiento así. Modelo ético-jurídico. Dentro del modelo ético-jurídico, considera la droga como agente activo, ¿sí? Fíjense lo antiguo que es, que este modelo dice que el problema es la droga. Entonces, si yo acá les digo, chicos, nos vamos a juntar y va a haber alcohol, marihuana y cocaína, todos vamos a tomar, porque la droga nos atrapa, ¿sí? Todos vamos a consumir drogas, ¿no? Como que el super yo del sujeto, el entorno del sujeto, los proyectos del sujeto no importan. Ustedes tienen droga adelante y se van a volver adictos. Esa es la idea que tiene, muy, muy rústico este modelo. Entonces dice que la droga es un agente activo, ¿sí? La persona es una víctima, ¿no? Donde pierde la voluntad frente a la droga. Y lo importante es el dictado de leyes que penan drásticamente la posesión y el uso de las drogas. Entonces, la persona que consume inmediatamente se transforma en un delincuente. Si vos consumís, no sos una persona que tiene un problema de consumo o una adicción, sino que sos un delincuente y hay que encerrarte en la cárcel por hacer cosas que no debes. Como si el consumo de la droga fuese una cuestión de voluntad, ¿no? Yo quiero ser un adicto, ¿no? Esa es la idea que tienen los jurídicos. Y se aplican severos castigos. La divulgación, ¿sí?, mediante métodos que infunden miedo, ¿sí?, de los peligros que conllevan al abuso. Entonces, la mayoría de las publicidades que se hacían para prevenir el consumo, sobre todo en la adolescencia, era esto: vas a terminar preso, la ley prohíbe esto. Había muchas publicidades de que, no sé, los chicos estaban en un boliche tomando, fumando, consumiendo pastillas, y venía la policía, hacía una redada, pum, y el pibe terminaba en la cárcel, ¿sí?
Eso es lo que entonces te decía, bueno, si vos consumís, te transformas en un delincuente. Y también eso traía un proceso muy largo. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado tener pacientes que han estado judicializados cuando el consumo no estaba despenalizado de marihuana, y donde abrían expedientes, ¿sí? Donde se le pintaban los dedos. He tenido un chico de 17 años que se le han pintado los dedos por tener un cigarrillo de marihuana, ¿no? Y eso todo es un costo a nivel en el Estado, un costo, ¿no? Porque hay que movilizar todo el aparato judicial para tratar a un chico que consume como si fuese un delincuente. Es un problema que se sigue sosteniendo en muchas naciones todavía. El modelo médico-sanitario, ¿sí? Para este modelo la droga también es un agente activo, en tanto que la persona considerada como sujeto de contaminación expuesta a infectarse de la droga como cualquier otra enfermedad infecciosa. ¿Cuál es el problema de considerar la adicción como una enfermedad? Que si yo la considero como una enfermedad, lo que no puedo realmente ver es cuáles son los factores reales que generaron ese problema, ¿sí? Entonces el sujeto, inmediatamente como enfermo, yo soy víctima, ¿no?, de esa enfermedad, y la familia también lo ve como una víctima de esa enfermedad. No puede ponerse a intentar resolver qué es lo que hizo que tenga el consumo adictivo a determinada droga, ¿sí? Ver el entorno, cuáles son sus angustias, cuáles han sido sus traumas, ¿sí? No siempre, chicos, son traumas muy grandes, pero bueno, el sujeto puede ser muy sensible a veces, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que nos generan angustia, no sé cómo taparla, y recurro a la droga. Pero si yo creo que estoy enfermo, bueno, el otro me tiene que curar. Esa es la idea, ¿no? Sí, pero no es el problema del sujeto, sino el problema profesional, que el profesional nos pone en ese lugar. Entonces, como en relación médico-paciente, nosotros veíamos que la persona enferma viene a la consulta y es: usted médico me tiene que curar. No, y el paciente tiene que hacer cosas, ¿sí? Para salir, para curarse. Ya sea que tenga una adicción a una droga, ya sea que tenga diabetes, ya sea que tenga cáncer, lo que tenga, el paciente tiene que ser activo. Entonces, la cuestión de enfermedad a veces nos pone en un lugar de pasividad que hace que sea imposible un tratamiento eficaz. Las charlas, o sea, los métodos de prevención acá en este modelo eran charlas enfocadas en los efectos farmacológicos y en las consecuencias físicas del uso de la droga. Que esto, chicos, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque que yo les informe el daño que hace una droga no hace que ustedes la vayan a dejar de consumir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si nosotros pensamos que la mera información de lo que es bueno y de lo que es malo va a hacer que nosotros elijamos siempre lo bueno y no lo malo, ustedes como médicos deberían tener una vida impecable, deberían dormir 8 horas diarias, deberían comer 6 veces por día, deberían trabajar 6 horas, porque siendo médicos trabajar más debería ser una locura, ¿entienden? Deberían hacer ejercicio, deberían tener tiempos de recreativos, ¿sí? Y ustedes como médicos, si bien saben que estar todo el día o dormir 3 o 4 horas diarias o sobreexigirme me hace mal, y conocen bien el mecanismo del estrés y demás, lo siguen haciendo. Entonces la información solamente no sirve de nada, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que hace que nosotros, sabiendo lo que nos genera algo, lo elijamos igual. Ahí entra la pulsión de muerte de la que habla Freud, ¿sí? Entonces se consideran estas charlas como vacunas, ¿no? Entonces, como pasa con el embarazo, ay, no, los chicos saben cómo hay que cuidarse si quedan embarazados porque quieran. Y no es tan básico, el ser humano no es tan básico, ¿sí? Somos mucho más complejos que eso. Bien, y estas eran las publicidades, ¿no?, que se hacen y se siguen haciendo. Si hay gente que fuma cigarrillos, va a ver que en los paquetes de cigarrillos aparecen estas cosas. La persona fuma igual, no porque aparezca esa fotito van a dejar de usarlo. Modelo psicosocial.
Bueno, a diferencia de los dos modelos anteriores, el psicosocial considera que el elemento activo para la aparición del problema está en el comportamiento de la persona y no en la droga, ¿sí? Por eso es que podemos ser adictos a la cocaína, podemos ser adictos a la Coca-Cola, podemos ser adictos a un videojuego, podemos ser adictos a las compras o podemos ser adictos al trabajo o adicto al estudio. Hay gente que es adicta al estudio, ¿sí? Aparecen los famosos submenage, ¿no? Que a veces es como que hay un estrés en cuanto a la exigencia. Es decir, el problema no está en la droga como tal, sino en el uso, ¿sí?, que de ella se hace. En consecuencia, las medidas de prevención tienen que estar orientadas a superar aquellos rasgos de personalidad que hacen que el individuo, ¿sí?, sea más vulnerable al abuso de las drogas, y contrarrestar los efectos que sobre las actitudes y el comportamiento ejerce la familia, el grupo de amigos y otros agentes, ¿sí?, de socialización. ¿Cuál es el problema de este modelo? Que a veces, si bien dice que el problema no son las drogas, sino el comportamiento de la persona, se centra tanto en el comportamiento de la persona que la persona no puede dejar de pensar en ese objeto al que soy adicto. Por ejemplo, en los casos de trastorno de alimentación, las rehabilitaciones suelen ser una forma mecanizada que se le enseña de cómo tiene que comer el sujeto a ellos y a la familia, que el sujeto está todo el tiempo pensando en lo que es correcto y lo que no. Entonces siempre está pensando en la comida, ¿sí? Eso es un problema. En lugar de, bueno, ver por qué la comida se transformó en un problema. La raíz es, bueno, intentar ver por qué, si todos nacemos comiendo y para vivir necesitamos comer, ¿por qué la comida es un problema para mí? No estarla controlando. Yo he convivido con personas que estuvieron internadas por anorexia y demás, y cuando salieron de la rehabilitación era, chicos, comer con una amiga que tenía un trastorno de alimentación, anorexia en ese caso, era todo un ritual, ¿no? La cantidad de veces que tenía que masticar, la galletita, si le ponía mermelada tenía que estar totalmente cubierta, cuándo debía tomar un sorbo de leche o no, y juntarse a tomar unos mates o una merienda con ella era estar, no sé, 1 hora y media en ese ritual de... Entonces ella, en lugar de estar compartiendo con nosotras, estaba pensando todo el tiempo en cómo debía comer. Sí pasa también con otras sustancias. Si ustedes son alcohólicos, que no pueden estar en reuniones de más de 10 personas, que no pueden tener un vaso en la mano, que no pueden brindar. ¿Sí? Hay una domesticación sobre el comportamiento que hace que ustedes todo el tiempo estén pensando en ese control. Y en lugar de resolver, bueno, ¿por qué si todos mis amigos toman, por qué yo tengo problemas con el alcohol? ¿No? E intentar resolverlo como pasa en el caso de George, que él, en realidad, el consumo excesivo de cocaína era porque él se quería matar como habían muerto todas las mujeres de su vida. Cuando luego logra resolver eso, no vuelve a consumir, ¿sí? No tiene un consumo problemático, hay que resolver eso. Bien, y el modelo psicosocial, bueno, lo que muestra es esto, ¿no? El tema de las conductas. Y el modelo sociocultural es el que actualmente está como intentando, ¿sí?, luchando, porque no deja de ser una lucha, esto de ver cómo trabajar con las personas que tienen consumo problemático, pone el énfasis en la complejidad del contexto, ya no en el comportamiento, ¿no?, sino en la complejidad del contexto, cuyas características sociales, económicas, culturales, como me preguntaba recién Luana con respecto a los videojuegos y la ludopatía. Y bueno, hay que ver el contexto, ¿no? Si este chico se cría solo, si los padres son padres que trabajan todo el día, si lo único que hacen es darle plata, si aunque ven que tiene problemas de juego, le siguen dando plata y lo dejan solo estudiando en Buenos Aires. Eso hay que ver, ¿sí? El entorno en el que vive, si para cómo está estudiando, no sé, economía y es una carrera súper exigente y él es súper obsesivo y quiere, ¿no? Bueno, eso hay que ver, ¿sí? Entonces, el modelo sociocultural trata de poner más el énfasis en el contexto, ¿sí? Cuáles son las características socioeconómicas, culturales, que están determinando el comportamiento, ¿sí?
Lo que intenta hacer es mejorar las condiciones del contexto en función de una vida más saludable. En cuanto a los barrios, por ejemplo, cuando hay consumo en las clases bajas, lo que se intenta es que se participe toda la comunidad, la iglesia, los comedores, la familia, ¿sí? Porque a veces el consumo de los chicos es un escape de su realidad angustiante, si tiene un padre que es violento, golpeador, si hay falta de comida, si hay una madre sumisa, bueno, etc. Controlar aquellos aspectos socioculturales que se constituyen en factores de riesgo, desarrollar estilos de vida menos compatibles con el abuso de drogas, generar un proyecto de vida, ¿sí? Porque hay problemáticas en el consumo. Si bien ustedes cuando lean los textos van a ver que la estadística marca que las problemáticas de consumo se dan, o el consumo problemático es mucho más grande en las clases altas, en las clases bajas se ve más el comportamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay a futuro. Entonces a veces el sujeto se queda en ese mero placer que es el consumo de la droga, ¿sí? No encuentra otras vías. Y menos a nivel social o político, chicos, donde las personas hacen solo campaña en la época que hay que votarlos y después se desaparecen y la gente vive inundada, vive, bueno, en condiciones terribles. Entonces, bueno, es complejo porque las drogas siempre terminan siendo la vía de escape. Y acá está el cuadrito, que creo que debe estar, donde está todo bien clasificado, para que ustedes lo puedan como ir asociando. No lo vamos a desarrollar porque ya lo desarrollé. Y por último, dejo por último el modelo geopolítico porque, insisto, no es algo que nos incumbe a nosotros, solo para que conozcan que exista. Este modelo, bueno, dice que la sustancia es vista como mercancía, ¿sí? Con determinantes estructurales de su consumo en un mercado, ¿sí? Por eso, cuando yo hablaba de la historia de la penalización de las drogas, para que ustedes vean también cómo a veces se promueve, o esto de que hay una lucha política contra las drogas suele ser bastante ficticio porque hay intereses económicos atrás. Ustedes piensan que hay naciones enteras que viven del narcotráfico, entonces a veces esta lucha contra las drogas no es tan real. Acá en Corrientes es impresionante las cosas que se han descubierto, ¿no? En Itatí hubo hace un tiempo una cuestión ahí con el comercio de drogas, y donde todo el ámbito político estaba incluido. Entonces, gran parte de los ingresos de ese pueblo eran a través del narcotráfico. Entonces, bueno, este modelo se encarga más o menos de esas cosas, ¿sí? Se deben entender las características específicas, ¿no? Latinoamericanas, como elementos latinoamericanas, pues estamos hablando de nosotros, ¿no? Como elementos fundamentales para comenzar a pensar en cómo resolver el problema del consumo. El contexto no es solo el ambiente individual, familiar y comunitario, sino que toda la sociedad con sus factores y cambios y contradicciones, ¿sí? El objetivo es analizar la situación, tanto latinoamericana como global, incluir la influencia de los factores como la pobreza, el desempleo, la vulnerabilidad, la distribución de riquezas, ¿sí? Y otros factores que pueden influir. Va a cuestionar la ineficacia de los modelos preventivos tradicionales. El actor principal van a ser los gobiernos, las capitales, ¿sí? Donde social y del narcotráfico. O sea, ellos se fijan en lo masivo, en los cárteles, ¿sí? No en el que vende en el barrio de la esquina, ¿sí? Su método y estrategia es modificar los factores sociopolíticos, económicos y culturales, ¿sí? Que originan el consumo. Y las limitaciones, bueno, es que se diluye la importancia del usuario y de la necesidad de instrumentar estrategias específicas para los sectores sociales y vulnerables. Entonces, a modo de cierre,
vamos a pensar esto, ¿no? ¿Por qué es importante revisar nuestras representaciones, los puntos de vista e informarnos acerca de la temática? Porque justamente, bueno, son las ideas, las creencias, las que inciden en la mirada desde la cual yo voy a accionar los métodos de prevención, ¿sí? Entonces, de acuerdo al concepto que yo tenga, y si yo creo, chicos, que ustedes como médicos en el futuro piensan que el problema es la droga, lo único que van a hacer es un proceso de desintoxicación del sujeto, y si el sujeto reincide, bueno, un problema del sujeto, ¿no? Entonces, es como ese círculo que no para de rodar. Hay que tener una mirada integral, sin prejuicios y basada en la información confiable, ¿sí? Que es la que nos va a habilitar a poder actuar, ¿sí? A partir de estrategias comunes que pueden ser útiles a la hora de abordar la problemática. Y donde esa problemática sería óptimo que sea abordada de manera interdisciplinaria. Por eso las jornadas de salud mental que se van a hacer el 17 de ¿qué estamos? Octubre, van a ser, se intentan que sean desde una mirada interdisciplinaria. Bien, eso es todo consumo. Para consumo vamos a trabajar el caso, vamos a seguir con el caso de George, y con otras cosas que cada docente que ustedes tengan quiera agregar. ¿Sí? Profe, a modo de consejo para los chicos, porque por ahí dicen que no es tan importante, pero los modelos tienen que saber, no los pasen por alto, los tienen que saber, se preguntan los modelos, no es solo decir, obviamente también las definiciones de adicción, de consumo problemático, sepan bien, porque se pregunta. Sí, los modelos chicos a veces vienen y dicen, ay, había uno sanitario por ahí. Son 5 modelos, ¿sí? No es mucho. Hay que saberlos, hay que recordar los nombres y de qué se trata cada uno. Como todo, ¿sí? Todo contenido de una materia. Así tiene que saber principalmente las subdivisiones, ¿sí? Bien, voy a tomar asistencia y nos vamos. Juli, muchas Profe, gracias. me despido, nos vemos, Nos vemos, que estés nos bien. vemos chicos. A medida que los voy nombrando se van desconectando. Acuña Ezequiel.